Bien, buenas tardes, vamos a empezar. ¿Cómo están? Voy a utilizar la clase de hoy para hacer algunos ejercicios con el simulador, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, confírmeme si se está viendo la pantalla de SAP. Buenas tardes, Inge. Sí se puede observar. Eso es, gracias. Bueno, acá tengo este ejemplo. Es una viga, como pueden ver, de dos tramos, es hiperestática. Ya está definido el modelo, así es que con esto ganamos un poquito de tiempo, pero podemos darle una revisada a qué trae el ejercicio. Por cierto, se parece mucho al ejemplo que yo mostré en la clase y seguramente es ese, es justamente ese. A ver, veamos. Tenemos acá las unidades de kilolibra y de pie. Podemos ver en cuanto a la longitud de la barra de la izquierda, 12 pies. Podemos revisar la otra barra, idéntico, 12 pies. Ya vayan notando esta característica, miren cómo cada uno de los elementos se va etiquetando. Hay un sistema de coordenadas global respecto del cual se tiene la ubicación de los nodos que forman la barra, en este caso el nodo de partida y el nodo final. Esta misma lógica la vamos a ver en detalle en el tema de matriz de rigidez, pero bueno, ya podemos ir adelantando algunas cosas. En cuanto a las asignaciones, se ve que se ha asignado una sección denominada sección, esa es la propiedad que se ha eh, definido. Vamos a chequear acá qué es esa sección. Ahí está. Y por lo visto es una sección de tipo general. Esta figura suele denotar una sección de tipo general en donde lo único que importa es el área o la inercia. Aquí fíjense, estamos hablando de un problema para flexión, entonces el momento de inercia es el único que interesa. Suele no ser tan realista esta forma de modelar y por ahí el programa advierte, lanza un warning, ¿no? Una advertencia cuando esté corriendo, porque claro, no tiene mucha coherencia, por ejemplo aquí el momento de inercia y el resto de los parámetros. Entonces el programa va a advertir que hay algo extraño. Por lo general, como ya hemos comentado antes, la sección de los elementos es lo primero que uno tiene definido. Entonces introduce la sección y pues las propiedades de la sección, área, inercia y demás, son bien calculadas por el programa y no hay ninguna inconsistencia. Pero este camino que se sigue acá de poner un área general o una inercia particular más bien y el resto de los parámetros no tocarlos, pues es una forma de resolver los ejercicios cuando nos dice el problema tome una inercia definida por tal valor y no así una sección definida, ¿no? Bueno, ya está. El material por lo visto se llama A992FY50. Podemos chequear qué es ese material y es un acero. En estos ejercicios en los que solamente nos interesa reacciones y diagramas de momentos, da igual esta definición. Pero ya en un cálculo real, por supuesto que el material es fundamental porque de ahí sale el peso propio y esa es una carga muy importante cuando se hace un análisis. En este ejercicio vamos a pasar por alto el peso propio, así es que no nos interesa esa situación. Tratemos de ver las cargas, por acá podríamos intentar ver las cargas sobre los elementos frame. Vamos a ver si nos genera alguna carga. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces veo que acá tengo una sola carga, así es que la voy a desplegar. Ahí está. Entonces se ha asignado a esta viga una carga de 3 unidades, en este caso kilolibras sobre pie. Esta es la situación. ¿Qué más podríamos chequear acá? Si hay alguna asignación importante en los nodos.
El objetivo, como pueden ver en el título del archivo, es analizar el asentamiento. Esto es algo que nos había quedado pendiente de un ejercicio previo. Entonces vamos a chequear si se ha introducido algún asentamiento. Vemos acá en las restricciones que está restringido este apoyo en las direcciones 1, 2 y 3 y a las rotaciones 1 y 3, no la rotación 2, y eso es consistente con el apoyo fijo. O sea, este es un apoyo fijo tal y cual. Notamos además, por acá dice springs, o sea, resortes, ninguno. Y todo lo demás, por defecto, nada, nada, nada. Hay varias cosas que se podían haber asignado, nada. No tiene nada de especial, este nodo simplemente es un apoyo. Vamos a este otro, le damos un clic derecho y notamos en este caso que el apoyo es un apoyo móvil. Fíjense que no hay restricción en la dirección U1, o sea, sobre el eje X, tal como tiene que ser, apoyo móvil. Y finalmente este otro, un apoyo móvil también. Pero ahora falta chequear las cargas si es que hubiese alguna. Sobre este nodo no hay ninguna carga. Fíjense ustedes que la carga es una carga distribuida sobre las barras, no sobre el nodo. Así es que este nodo llamado nodo 3 no tiene ninguna carga. Vamos al nodo 1, olvidé revisar si había cargas, ninguno. Y vamos al nodo central, chequeamos si hay alguna carga, y aquí sí hay una carga. Fíjense ustedes, dentro del patrón de carga llamado det, hay un desplazamiento en la dirección vertical de 0,25 pies con signo negativo en el sistema de coordenadas global. ¿Qué significa esto? Que hay una carga apuntando hacia abajo, en realidad no una carga sino un desplazamiento de este nodo hacia abajo de 0,25 pies. Entonces aquí está el desplazamiento del cual queríamos hablar. ¿Ya? Eso significa que se ha añadido este asentamiento a manera de carga. Entonces, ¿el problema cómo era? Pues es el del texto, el de los apuntes que les mostré unas cuantas clases atrás. Este apoyo central se asienta y le estamos asignando un asentamiento de 0,25. Vuelvo a mostrarlo acá. Loads 0,25 pies. ¿Cómo se asigna esto? Lo que se hace es marcar el nodo, se va al menú Assign y dentro del menú Assign se va a la opción Joint Loads. En este momento yo no puedo hacer nada porque el candado está cerrado. Y ahora sí puedo ver cómo se hace la asignación. Joint Loads. Entonces fíjense que acá yo tengo dos alternativas de asignación. Uno es tipo fuerza y el otro es tipo desplazamiento. El tipo fuerza es el que habitualmente utilizamos, en donde se puede colocar ya sea una fuerza puntual o un momento. En este caso todo está en kilolibras y en kilolibra-pie. Y como siempre se puede añadir o se puede reemplazar o incluso se puede borrar si existiese alguna carga. Pero no es eso lo que queremos hacer, porque no, lo que se quiere es aquí introducir no una carga de tipo fuerza, sino un equivalente a carga, pero debido al desplazamiento, al asentamiento. Entonces volvemos a Assign, vamos a Joint Loads y buscamos desplazamientos. Y dentro de desplazamientos podemos asignar el patrón de carga que nosotros querramos. En este caso está asignado dentro del propio patrón de carga llamado det. Y acá uno escoge en qué dirección quiere el asentamiento o el desplazamiento del nodo. Podríamos incluir un desplazamiento en pies sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. El que representa el asentamiento del apoyo es lógicamente el eje Z. Y hay que tomar en cuenta que el eje Z apunta hacia arriba, por lo tanto el asentamiento tiene que ser negativo. Aquí es donde se puso el menos 0,25. Si yo en este momento coloco 0, entonces lo que voy a hacer es, y fíjense aquí la opción reemplazar, lo que voy a hacer es reemplazar, superponer lo que ya estaba por un asentamiento de 0. Voy a hacer eso, ¿de acuerdo? Voy a darle aquí reemplazar. Entonces ahora no tengo ninguna carga de tipo asentamiento en este nodo.
Todo lo demás ya estaba listo como para analizarse, así es que voy a correr. Fíjense que la única carga que debo correr es la llamada det estática lineal. Vamos a correr. Ahí está. Por defecto siempre salen la deformada primero que nada, y no es casual, porque cuando uno hace un análisis, lo primero que tiene que ver es si las deformaciones son razonables o no, y el programa por defecto muestra para carga muerta. Claro, lo primero que uno analiza es cómo se deforma la estructura bajo su propio peso. Imagínense que no pueda soportar ni su propio peso. Bueno, en este caso, como hemos asignado a la carga det la carga externa, entonces vemos únicamente esta, no hay más opciones. Por cierto, aclarar que en Load Patterns se ha tenido el cuidado de colocar multiplicador 0 para que el programa no tome en cuenta el peso propio, sino solamente la carga adicional, la carga externa. ¿De acuerdo? Bueno, este es el diagrama de desplazamientos, bastante lógico para una carga uniforme como la que hemos visto. Vean ustedes que si pasamos el puntero por el nodo y luego seguimos moviéndonos sobre la viga, tendríamos que llegar al siguiente nodo para que el programa nos dé un resultado. En el interior no nos lo da. No nos lo da. ¿De acuerdo? Y eso es porque en este método los cálculos se hacen por nodos, o sea, se obtienen los resultados por nodos. Y a partir de ahí se puede generar los diagramas de momentos, de cortantes y demás. Entonces los únicos resultados que tenemos son nodo a nodo. ¿Sí? Internamente el programa ha hecho el cálculo, pero no nos está mostrando estos desplazamientos. Bueno, lo que se puede hacer es ir en este programa Show Forces y podemos ir a Frame Cable Tendons y tenemos acá la posibilidad de ver, por ejemplo, la fuerza tipo momento, dirección 3,3 y aplicar. Entonces este es el diagrama de momentos y este coincide, pueden ustedes revisar nuestro ejercicio en los apuntes. Este es el diagrama de momentos que habíamos visto para ese tipo de viga cuando no hay asentamientos, ¿no? Fíjense que para el cálculo del diagrama de momentos sí tenemos valores intermedios, muchos. El programa ha calculado y nos los está mostrando. Le damos un clic derecho para ver esta barra con más detenimiento y acá podemos ver el momento y el cortante. Y además podemos ver las deflexiones en ese lugar. Entonces, por este camino se podría apreciar las deflexiones. Fíjense por acá, por ejemplo, de 0.003044 pies en esta ubicación, 5.8556 pies. Y así podemos obtener todos los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama lo hemos visto en el ejemplo. Si yo me voy al momento negativo, lo que está en rojo, máximo, el momento es de 53.93 kilolibras pie. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo voy a ver de ubicar el ejercicio, lo teníamos resuelto. Entonces, a ver, aguárdenme un momento, voy a detener la grabación. Ok, regresamos. Aquí está nuestro ejercicio, esto es lo que estamos analizando. Entonces, fíjense, la viga con su carga y con sus 12 pies a cada lado. Esto lo hemos visto en la clase, el cálculo manual por el método de fuerzas. Lo que estamos haciendo ahora es chequear los resultados. Y lo primero que le hemos pedido al programa ha sido que nos muestre el diagrama de momentos. Este es el diagrama de momentos para cuando el asentamiento vale 0. Fíjense ustedes que en unidades del problema, kilolibra pie, el momento es de alrededor de 50 y un poquito más. Aquí lo estamos viendo. Y en nuestro programa estamos viendo el valor exacto, acá, 53.92, prácticamente 54 negativo.
Ese es el resultado del momento. Ahora, el momento, ese es el negativo, ¿no? El momento máximo positivo está más o menos por este lado y tiene una magnitud de 29.9, alrededor de 30 unidades de momento positivo. Lo vemos acá. Ahí está en el diagrama con otra escala, pero los valores numéricos coinciden, como pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces este es el caso para cuando el asentamiento vale 0. También habíamos obtenido las reacciones y para el asentamiento 0 la reacción central era de 45 unidades. Vemos acá las reacciones, podemos ir por este botón a Joints. En Joints buscamos para la carga muerta las fuerzas. Y como pueden ver, acá el programa está calculando 44.99, que es prácticamente 45. El resultado exacto lo tenemos en el cálculo que hicimos a mano, 45. El programa está con una pequeña discrepancia de una centésima, pero eso no es nada, realmente no significa nada. ¿A qué se puede deber esa pequeña discrepancia? Probablemente a la sección que se ha introducido. ¿De acuerdo? Ahora chequemos los resultados cuando hay asentamiento. Vamos al candado y lo dicho hace un momento, nos situamos en el nodo y le asignamos un asentamiento. En el ejercicio del libro el asentamiento era primero de 0,25 pulgadas y luego 0,25 pies. Vamos a ir a revisar eso. 0,25 pulgadas, vamos a asignarle al joint, loads, displacements. Entonces en pies 0,25 dividido entre 12 le voy a poner porque tenía que colocar 0,25 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces llevado a pies es dividir esto entre 12. ¿Verdad? Bueno, el signo es importante. Si lo dejo así, le estoy indicando que el desplazamiento es hacia arriba. En realidad es hacia abajo en la dirección global Z. Le doy reemplazar y ahora ya está asignada esa carga. Fíjense, apareció aquí la flecha. ¿De acuerdo? Le damos OK y corremos. Y como estaba mostrando el programa las reacciones, entonces ahora nos está mostrando también las reacciones, pero con el asentamiento. Para ese asentamiento de 0,25 pulgadas, la reacción central pasó a ser 37,71, o sea, redujo. Si nos vamos a nuestro cálculo a mano, 37,72, se sigue manteniendo esa discrepancia de 1%. ¿De acuerdo? Las otras reacciones 17,14, en este caso exactamente coinciden. Podemos ver ahora los diagramas de momentos y ocurre lo que habíamos alertado ya en la clase respectiva. El diagrama de momentos se vuelve muy pronunciado en el positivo y reducido al negativo. El negativo está alrededor de las 10 unidades y aquí podemos apreciar en nuestro cálculo que el negativo sale 10.28. Coincide bastante bien con lo que hemos hecho. ¿Sí? Y el positivo más fuerte parece que está por acá, 48.70 en nuestro cálculo a mano. Se veía que se estaba acercando a 50, o sea, está bastante bien, es este el diagrama. ¿De acuerdo? Entonces los resultados están coincidiendo perfectamente, no hay discrepancia. Podemos notar aquí la deformación y en este caso, claro, como este apoyo se está hundiendo, entonces la deformación es toda de este estilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejamos esto y nos vamos al último de los cálculos, que era cuando el asentamiento era de 0,25 pies. Veamos ahora ese pequeño cambio.
otra vez hay que abrir, volver al nodo y cambiarle la carga. Ahora es menos 0.25 pies. Es una deformación muy grande, un asentamiento muy grande. Le damos reemplazar. ¿Okay? Y corremos. Fíjense que el gráfico aquí muestra hacia dónde va el desplazamiento. Corremos. Y esperamos. Bueno, ahí está. Este es el diagrama de momentos que coincide perfectamente con el diagrama que habíamos visto en la clase. Aquí está. En una escala distorsionada, claro, pero es el mismo diagrama. Fíjense que en unidades de momento del problema, el momento positivo pasa de 400, se acerca a 500 incluso. Entonces veamos acá, el momento es 469, fíjense, kilolibras pie en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente lo que hemos obtenido, veamos para terminar las reacciones. Y tal como habíamos notado antes, la reacción pasa a ser negativa, o sea, hacia abajo, que es lo que estamos viendo acá. No se nota muy bien esto, se confunde el valor con la flecha. Sí se logra ver el 5715, y acá en nuestro cálculo, en las reacciones, teníamos 5720. La discrepancia es un poquito más grande que en el otro cálculo, pero está muy bien. 5720. Y este hacia abajo, 4241. Se alcanza a distinguir más o menos el 42. Podríamos pedirle al programa que nos muestre en forma tabulada en vez de por flechas, solo que a veces al hacer eso se pasa esto, lo que aquí estoy mostrando. Miren, se han desplazado los tres valores como si hubiese recorrido la figura, pero al menos alcanzo a notar el 4231 que está al centro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de introducir un asentamiento en alguno de los apoyos. Se añade como si fuese una carga. ¿Ok? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, queda la otra verificación por hacer, la del resorte. Si hay alguna pregunta de este primer ejercicio, por favor. Está sencillo, ¿verdad? Y podemos añadir los asentamientos en tantos nodos como nosotros querramos. Bueno, vamos ahora al problema 17 del libro, que también ya lo hemos resuelto a mano, y en el cual teníamos una viga y un resorte. Vamos a ver si lo tenemos ya aquí el modelo. Ejercicio 17 de Hibbeler. Viga con resorte, dice acá. Seguramente es este. Ahí está. Entonces, nos ocupamos de este otro ejercicio. Toda la primera parte idéntica, definición de las propiedades, los apoyos, fíjense, empotramiento aquí, resorte al otro lado. Lo del resorte es lo que nos estaría faltando. Tiene 200 milímetros de largo. Vamos a ver. Ahí está. Longitud 0.2 metros, cabal. Línea recta, todo perfecto. Asignaciones, le he llamado propiedad sección. Todo lo demás, nada, nada, nada o por defecto. Cargas. Ninguna. En el problema notamos que tampoco hay cargas sobre la
la viga propiamente, sino sobre el punto extremo de esta, a los 200 milímetros. Entonces no hay cargas y en la parte de diseño no hay nada que decirle. De hecho, nosotros no vamos a utilizar las herramientas de diseño de SAP en esta materia, sino ustedes las van a utilizar en las materias de diseño, pues, en hormigón y metálicas principalmente. Bueno, entonces no hay más que decir acerca de la viga. Chequeamos la sección. La propiedad se llamaba sección y en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, sí tenemos una geometría. En el problema nos decían que la tira tenía 5 milímetros de ancho por 10 de alto. 5 de ancho por 10 de alto. Y acá podemos ver en unidades de metro justamente eso. 5 milímetros de ancho y 10 de alto. Tal cual, expresados en metros. La propiedad de material A36, vamos a ver qué es eso. Pues otro de los materiales que viene cargado por defecto es un acero y el módulo de elasticidad es el dato importante. En este ejercicio vamos a ver, por cierto, el problema decía considere un módulo de elasticidad o un material A36 y es justo el que teníamos ya por defecto en el programa. ¿De acuerdo? Entonces el módulo de elasticidad 200 gigapascales y la rigidez es dato del problema 2 newtons sobre milímetro. La inercia se la puede calcular a partir de BH cubo sobre 12. El programa ya lo está haciendo por nosotros. Listo. La parte importante, ¿dónde estaría? Pues en la carga que se encuentra justo en este nodo. Entonces vamos a revisar qué trae ese nodo. Ahí está. Entonces fíjense ustedes que primero en ubicación no hay mucho que decir, solo es la coordenada. En asignaciones podemos ver aquí, en restricciones no se le pone ninguno, o sea, no tiene apoyo. Pero en springs sí, y springs son los resortes. Hay un resorte en la dirección Z de magnitud 2. 2 kilonewtons sobre metro la rigidez. En el problema nos habían dicho 2 newtons sobre milímetro, que si ustedes se dan cuenta es lo mismo que kilonewtons sobre metro. O sea, está exactamente el dato que nos han pedido. ¿De acuerdo? Y la carga de 50 kilonewtons debe estar aquí también. Loads global 0.05. O sea, 50 newtons sobre metro. Perdón, 50 newtons. Ahí está la carga puntual. Entonces se ve que está todo bien introducido. Lo único que habría que mostrar es ahora cómo se introduce este spring. ¿De acuerdo? Y de nuevo esto se hace desde la asignación. Vamos a abrir el y tenemos que situarnos en el nodo. Y dentro del nodo podemos ir a asignar y en esta parte, en joint, podemos ver que se puede asignar esta opción que dice springs o resortes. Entonces le damos un clic y nos sale esta ventana. Se puede añadir un resorte simple o incluso una matriz de resortes, que en algún caso esto puede servir de algo. Pero acá solo queremos uno. La dirección puede ser especificada, local, global, y la dirección. Entonces tenemos 3 traslaciones en 1, 2, 3 y 3 rotaciones alrededor del eje 1, 2, 3. ¿En qué sentido actúa el resorte? Pues lo hace en la dirección vertical, que para nosotros es Z. Entonces habrá que agarrar la traslación en Z y poner el dato que nos han dado en el problema. Y en el problema nos habían dicho que la rigidez es de 2 newton sobre milímetro, o si queremos 2
kilonewtons sobre metro, que es lo mismo. Aquí está en kilonewtons sobre metro, entonces simplemente hace falta poner 2 y nada más en la dirección 3. Eso ya está puesto, o sea, el 2 yo tendría que poner aquí y ok y ya está. ¿De acuerdo? En realidad ya estaba introducido en este modelo, pero ahora yo lo voy a poner de nuevo, cuidando de marcar aquí reemplazar. O sea, en verdad no ha cambiado nada, sigue siendo lo que ya estaba nomás. ¿Sí? Y me aparece en el programa este símbolo de resorte para hacer notar que puse 1 en el modelo. ¿De acuerdo? Entonces no hay nada más que hacer, ahora hay que correr. Y esperar. Pues ahí tenemos el diagrama. En este caso lo que habíamos notado era lo siguiente, hicimos todo el cálculo y habíamos notado que la fuerza K por X, vamos a ver de cuánto era. Aquí estaban los resultados, vamos a ver. No. Acá está. La fuerza en el resorte es de 3 newtons. Eso es lo que debería de verse. Y las reacciones deberían encontrarse así. A0 a Y47, momento 9.4. Este momento de 9.4 es el que quizás podemos revisar de inmediato. Es este momento que está aquí. Y fíjense, cabal, estamos en el extremo izquierdo y el momento es de 0.0094 kilonewtons metro. Nuestra respuesta estaba en newton metro, entonces podemos cambiar eso acá. Newton metro, correcto, 9.4. ¿Sí? La reacción 47. Y aquí podemos ver las reacciones en el gráfico de acá arriba, 47, y del otro lado 47 hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces esta ya es la reacción. De todas maneras podemos apreciar la reacción de la manera habitual. Ahí está. Estamos en kilonewtons metro, podemos cambiar a newton metro. Y nos está dando 46.99 y 3.01, o sea, prácticamente el 47 y el 3 que habíamos obtenido aquí a mano. El 47 y el 3. Ahí está. Entonces muy rápidamente se obtienen todos los resultados. Miren que incluso la deflexión que salió 1.5 milímetros podemos apreciarla acá. Tendríamos que ir a los desplazamientos. Y esto es lo que le pasa a la viga. Hay un asentamiento. Sería un caso intermedio entre el empotrado y restringido, por ejemplo, empotrado y apoyo móvil. Y el otro extremo, empotrado y libre. Al poner el resorte sería un caso intermedio, el que estaríamos mostrando. Nos situamos en este lugar y el desplazamiento en la dirección vertical U3 es evidentemente 1.5 milímetros, o como se ve ahí, 0.0015 metros el desplazamiento. Entonces, lo único distinto que se ha hecho ha sido seleccionar el nodo y asignarle un resorte, un spring, en la parte de asignación sobre nodos. Nada más. Y a ese spring, a ese resorte, hay que darle una rigidez que generalmente es dato del problema.
¿De acuerdo? Entonces es bastante sencillo trabajar con resortes y con asentamientos en el programa. Ambos casos pueden darse en la realidad. Sí, ya lo he comentado antes. Los dos. Los asentamientos pueden ocurrir en cualquier momento. Es un problema de origen geotécnico generalmente. Y bueno, el estructurista hasta cierto punto puede controlar la situación, es decir, puede prever la situación, pero ante un asentamiento muy fuerte, la estructura hiperestática puede tener un daño importante y eso obviamente ya no se lo puede anticipar en una fase de diseño, ¿no es verdad? Y ya para que se dé un asentamiento marcado, ya el problema tiene que ser una mala práctica durante la construcción, una mala consolidación, compactación, una mala geotecnia, en pocas palabras. Por el otro lado, el tema del resorte es una manera muy realista de simular el soporte del suelo. De hecho, los mejores modelos de fundaciones principalmente son aquellos que utilizan resortes, no uno, sino muchos resortes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de introducir. Si yo necesitara más resortes, simplemente defino más nodos y sobre cada uno de los nodos coloco el resorte. Introducir una constante, como la que hemos puesto acá, que en este caso era una constante de en newtons sobre metro, 2000 newtons sobre metro. Colocar ese valor de la constante de rigidez del resorte no es complicado. Como han visto, se introduce el valor que corresponde. Lo que es más complicado es encontrar un valor realista de la rigidez del suelo. De nuevo, el problema no es estructural, sino es geotécnico. Ya es una tarea del geotecnista el encontrar un coeficiente de rigidez que sea lo más realista posible. Y ese dato nos lo da, o sea, le pasa al estructurista para que haga su modelación. El estructurista no tiene cómo saber, no es su campo de trabajo el encontrar la rigidez del suelo. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que es muy fácil hacer una modelación con resortes en SAP, pero lo que no es fácil es hacer una modelación realista. Ahí es donde muchas veces se genera un poco de confusión. Muchos ingenieros, especialmente los más jóvenes, piensan que hacer una modelación con resortes es muy fácil, que se puede hacer, que no es tan complicado. Y evidentemente no es complicado. Pero lo que sí es complicado es que esa simulación sea realista, que esa constante sea bien calculada, determinada, y solo se puede obtener de un buen estudio de geotecnia. ¿Sí? Ustedes, los que ya han hecho mecánica de suelos, me podrían decir con qué ensayo de geotecnia se obtiene ese módulo K. ¿Alguien sabe? ¿Hay alguna forma de saber ese parámetro? Bueno, tal vez han visto en geotecnia los ensayos de placa para sacar un módulo que en algunos textos se conocen como módulo de balasto y que es también se utiliza la letra K y eso también puede generar en algún caso alguna confusión, pero es una constante que relaciona fuerza con unidad de volumen, porque en realidad vienen unidades de kilonewton sobre metro cuadrado por metro, que termina siendo kilonewton sobre metro cúbico. A partir de esta se puede obtener el valor de la constante del resorte, que simplemente tiene que ser en kilonewtons sobre metro. ¿Ya? Bueno, eso como un comentario, pero ya como aplicación del SAP, como ven, es bastante directa la utilización de este comando, de esta instrucción para asignar un resorte. ¿Ok? Bueno, de estos dos ejercicios, si hay alguna pregunta, en especial de este último, algún comentario que quieran hacer.
quedaría el tema del ejercicio que vimos la última clase, que era este, ¿no? Y principalmente el problema sería cómo dibujar el arco, ¿no es verdad? Cómo dibujar el arco. Y en SAP se podría hacer esto de la siguiente manera. Voy a armar un modelo nuevo. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo se puede hacer el gráfico de ese elemento curvo en SAP? ¿Alguien que maneje esta parte del programa? Bueno, podríamos hacer lo siguiente entonces. Fíjense que en las plantillas que trae por defecto el programa no hay ninguna opción de elemento curvo, ¿no? Al menos algo parecido a lo que nosotros queremos, no hay. Pero lo que sí se podría hacer es, bueno, definir la grilla apropiada. No, yo no voy a cambiar nada, vamos a suponer que esta es la grilla que nos sirve. Entonces tenemos la vista en planta, en XY y la vista en elevación, no he cambiado yo nada. Y lo único que quiero es dibujar un arco. Claro, podía haber reducido las líneas de referencia para tener solo las necesarias. Pero bueno, no importa. Me sitúo no en el plano XY, sino en el plano XZ. Ahí está, estamos viendo esta parte de atrás, ¿no? Aquí, plano XZ. Y vamos a tratar de dibujar un arco. Entonces, hay varias formas de hacer esto, pero quizás la más simple sea ir por el botón de dibujo de elementos frame, y por defecto cuando uno intenta dibujar un frame le aparece la opción frame recto, elemento, bueno, rectilíneo, ¿no? Entonces, claro, yo puedo dibujar una línea recta como ya hemos visto antes. Pero es acá donde antes de dibujar tenemos que cambiar y tenemos la opción, fíjense ustedes, de frame curvo, de cable y de tendón. ¿De acuerdo? Este frame curvo es el que vamos a utilizar ahora. Esto que vamos a ver se puede aplicar tanto a curvas en el plano vertical o a curvas sobre un plano horizontal. También está la opción cable, que es eso, es introducir cables tirantes en el modelo, y hay la opción de tendón. Esto generalmente se usa para sistemas postensados, donde se introducen tendones que posteriormente van a ser tesados, se le dice al programa cuál es la fuerza de tesado y bueno, se puede modelar un sistema así. Entonces vamos al frame curvo, el nombre de la sección, en este caso la que es por defecto FSEC1, los momentos, se libera o no se libera momentos. Se acuerdan que de esto hemos hablado cuando hablábamos de cerchas. En este caso no aplica el liberar y ya está, prácticamente es eso lo más importante. Entonces yo voy a agarrar por ejemplo este punto de referencia y podría ir hasta el siguiente como si estuviese dibujando una línea recta, pero miren lo que me hace el programa. Antes de que yo termine de dibujar, me abre esta ventana. ¿Ya? Hay diferencias entre estos programas. SAP hace esto, ETAPS lo hace de un modo diferente, pero la lógica es básicamente la misma. Acá en tipo de objeto, frame curvo, y en tipo de curva me ofrece estas opciones. Puede ser circular, en donde tenemos que añadir la etiqueta del tercer punto. Notaron que yo le he dado clic en dos puntos. Entonces, si yo activo esta opción, lo que tendría que hacer es anotar la etiqueta del tercer punto. Entonces, previamente yo tendría que ya tener definidos los tres puntos con los cuales voy a hacer la curva. ¿De acuerdo? Porque en caso contrario no voy a poder marcarlo. ¿Sí? Otras opciones. Tercer punto por coordenadas. Entonces, fíjense acá.
las coordenadas del tercer punto. Yo puedo ir cambiando estas coordenadas como guste. Por ejemplo, en el eje Z, si quiero hacer un arco más chato, no tan grande, en vez de coordenada 12 le podría cambiar a coordenada 8, por ejemplo. Y si notan, acá hay una previsualización para tener una idea de cómo nos va a ir quedando el arco. ¿De acuerdo? Entonces uno puede ir modificando. Obviamente esto no se hace al tantán. Se supone que yo ya conozco la geometría, ven cómo va cambiando. Se supone que yo conozco la geometría y ya sé exactamente cuál es la coordenada del tercer punto que completa mi arco, ¿no? Y acá me está apareciendo, miren con cuánto detalle se puede dibujar. Son distintos puntos. Claro, recuerden en matemáticas cuando dibujamos una curva, lo que hacemos es básicamente una secuencia de líneas rectas. Porque eso es, cualquier curva se puede terminar reproduciendo por una secuencia de líneas rectas. Cuanto más pequeño es el segmento, más parecido a la curva. Aquí estoy viendo una serie de 10 puntos con sus respectivas coordenadas. Entonces incluso yo puedo modificar aquí, editar aquí las coordenadas. Si tengo bien definida mi curva, yo puedo hacer aquí la curva que sea. La que sea. Solo necesito las coordenadas X, Y, Z y esto se define fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos viendo las opciones. Tengo la opción de arco circular y punto y radio en el plano. Entonces, claro, aquí lo que tengo que hacer es identificar el radio ya también. Me están dando aquí la posibilidad de introducir el radio. ¿Sí? Y tengo unas opciones más para el tercer punto, para un caso parabólico. Y claro, acá tendría que ir llenando mis coordenadas, o en el caso tercer punto por coordenadas, y se van armando aquí las distintas coordenadas que definen la curva. Al programa hay que darle solo un tercer punto, nada más, y con eso va a armar. Ya la curva parabólica, el arco parabólico puede ser modificado para alcanzar la curva que sea. O sea, no necesariamente es un parabólico el que yo necesito, puede ser cualquiera, la catenaria de la que hablábamos ayer, o la figura que sea, se puede armar con esto. ¿De acuerdo? Si yo regreso a la forma más simple, que era esta, la del arco circular, entonces, suponiendo que todo esto está bien, ¿no? Ya hemos visto cómo se puede ir tocando las distintas variables. Fíjense que aquí del lado derecho, donde dice parámetros de la curva, hay distintas, dependiendo de lo que yo escoja, algunos parámetros se activan, otros no. Por ejemplo, aquí no tengo cómo definir el radio, lo único que puedo es definir el número de segmentos lineales. Quiero que sea más fino esto, en vez de 10 le pongo 20, o 30, o 100, y eso es lo que va a hacer el programa. Entonces démosle un OK y veamos cómo, bueno, lo hice así, el tantán, sin pensar mucho, y me ha salido ese arco que pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Entonces quedaría para que ustedes hagan la verificación, por favor, con los datos del arco. O sea, reitero, lo más importante es dibujar el arco. Una vez está dibujado, el resto del ejercicio es simplemente introducir la carga, o sea, hacer todo lo habitual y correr. En este caso los apoyos eran 2 apoyos fijos, pero ya todo eso se puede hacer de la manera habitual. Escoger los apoyos, asignar una restricción tipo apoyo fijo, asignar la carga, etcétera. Todo lo que haya que hacer. ¿Ya? Entonces, dejo para que eso ustedes terminen de explorar, ver cómo se puede terminar de sacar el ejercicio, y bueno, con eso estaríamos completando esta parte. La curva, reitero, puede ser vertical, como la que estamos dibujando, o puede ser sobre el plano, ¿no? Muchas veces los proyectos arquitectónicos tienen detalles circulares, losas circulares, volados circulares, lo que fuere. Entonces se puede introducir esa geometría sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, yo me detengo en esta parte. Con esto estaríamos completando esta parte, valga la redundancia, del curso, tanto en lo que se refiere a los cálculos a mano,
como con ayuda del programa. ¿Ya? Las siguientes clases, obviando al miércoles, que es día de examen, vamos a ocuparnos ya de la segunda mitad del curso, métodos más eficientes, más potentes para resolver sistemas hiperestáticos. Y en lo que respecta a SAP, vamos a dejar ya estos ejercicios sencillos de pocos elementos y vamos a empezar a mirar ya la planta que les dejé para la primera práctica, ¿se acuerdan? Y pues hacer algunos ejercicios ya más interesantes con una estructura un poco más compleja. Ese es el plan y eso es lo que nos va a ocupar el resto del curso. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, antes de desconectarnos. Inge, ¿nos tenía que decir en qué aula va a ser el examen? Correcto, correcto. Eso sí es importante. El aula es el aula 617, que se encuentra en el sector de física, enfrente del departamento de física. ¿De acuerdo? Subiendo las gradas. ¿Ya? Ese es el aula que nos han, o que he conseguido en todo caso para que podamos dar. Van a estar cómodos, es una aula grande, bien iluminada. Pueden pueden llevar sus computadoras si gustan, o lo que necesiten para hacer sus cálculos. ¿Ya? Si hubiese algún cambio en el tema aula, yo les voy a avisar. Si no, nos encontramos directamente en el aula 617. Les digo esto porque todavía no está muy bien organizado este asunto de las aulas, al menos yo he visto alguno que otro cruce por ahí. Entonces, eso, ¿ya? Pero si no hay ningún comunicado al margen de lo que estoy diciendo, nos encontramos a las 11:15, mejor si ya están desde las 11 en punto, para ingresar al aula. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más respecto de cómo vamos a hacer el examen? ¿No? Listo, jóvenes. Entonces creo que con eso estamos con todo en orden. Inge, Espero el día. Sí, sí, dime, Fernanda. Inge, perdón, ¿tendrá la grabación de la clase del lunes 9? Esa clase extra no ha quedado bien la grabación. Por eso es que no la he colgado, Fernanda. Pero a la siguiente clase hice una especie de repaso de Sí, lo que hicimos en la clase del lunes. Sí, entonces básicamente está ahí. está bien, Inge, gracias. Clase. Y sí, me parece que las últimas, más bien de esta semana, hay un par de clases que no he cargado todavía. Vamos a ponernos al día ya mismo. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, eso es todo. Nos encontramos directamente el miércoles, ¿ok? Buenas noches. Hasta el miércoles, Inge. Hasta el miércoles.